0.05 metros. Por ahí las medidas, si no, están más a la derecha. Creo que acá están los deltas. Peso más resorte, delta R1, delta R2. Delta 1S, ¿qué es eso, delta 1S? Estos serían serie y estos serían paralelos. Ah, está bien. Y a ver tus gráficos. A ver, el resorte 1, ¿cuánto te dio? 4.45. 4.45. Sí. De hecho, parece lo contrario. Se ve que pareciera que hubiera algunos valores al principio en lo que no se ve la linealidad y se ve más adelante, ¿no? Claro, pero puede ser, sí, porque cuando estuve viendo, cuando calculé los K individualmente en cada medición, al principio me dio como 25, 30 y después empezó a bajar. Y los últimos siempre disminuían. Los últimos ponele que eran 6, 5,9, 5,8, 5,7, pero sigue disminuyendo el K. Claro. Sí, sí, incluso pareciera que sí, que los primeros valores no se ve la tendencia lineal, sino que se ve o sea, descartando los primeros 3, 4 valores, se puede empezar a ver. ¿Ves? Claro, sí. No sé, si yo tuviera que hacer una linealización, por ahí descartaría los puntos que se alejan, los primeros puntos, por considerar que esos puntos están fuera del comportamiento lineal esperado. Por ahí Ajá, sea por algún defecto del resorte, puede ser, no sé, o sea, yo te estoy diciendo hipótesis en función de lo que se puede ver o no. claro, Porque sí, nosotros, sí. ¿qué queremos hacer? Queremos modelizar el comportamiento real de los materiales en función de los datos que nosotros medimos. Y si nosotros al principio vemos 3 puntos que no son lineales, no podemos hacer una recta lineal en función de los 3 puntos que no son Claro, lineales. ¿Sí? O sea, nosotros, si queremos hacer un modelo, tenemos que hacerlo lo más representativo posible de nuestro comportamiento. claro. ¿Sí? Entonces, lo ideal sería los que no son lineales, ignorarlos al momento de calcular la K del Sí, resorte. lo podés decir, por ejemplo, yo asumo que el comportamiento lineal se ve a partir de los 3 valores. Entonces, si quiero encontrar un comportamiento lineal o asignar un valor de una constante al resorte en función de la deformación, lo haría con tales valores. Puede ser una Ah, bien. hipótesis. Claro, Después, eh, sí, porque se ve que, o sea, no necesariamente el comportamiento real va a ajustar a nuestro modelo. Es al contrario, nuestro modelo tiene que ajustar a nuestro comportamiento real. claro, sí, sí. ¿Sí? Entonces, por ahí sea puede ser que sea por algún defecto del resorte, por alguna incerteza en la medición, que tomamos mal la medida, ¿sí? O sea, puede haber factores que influyan o que directamente el resorte tiene ese comportamiento porque eh, tiene alguna, no sé, alguna condición física que haga que tenga ese comportamiento. Claro, bien, ¿Sí? bien. Pero Sí, bueno, sí. si de todas formas, haciendo eso, tampoco te da... A ver, mostrame el resorte en serie, por favor. Sí, acá. El que El más resorte en serie. error da es el paralelo. Es el El paralelo. serie, el teórico da 2,5 y está más o menos ahí. Está El bien, paralelo te da 21. claro. Bueno, deberías verificar eso un poco y hacer tu informe en función de los resultados de tu experimento. Bien, Lo bien. importante es que quede claro el concepto, digamos. Claro, sí, sí. Y de última, si no te da, vos puedes decir, bueno, en la teoría dice que para dos resortes paralelos, si nuestro modelo predice que la constante del resorte debería ser la sumatoria de las K. Ajá. En nuestro experimento no lo pudimos ver, lo puedes decir. Claro, sí, sí. ¿Sí? Bien. Pero bueno, acá también viste que se ve más o menos esa tendencia en todos los gráficos, que los primeros puntos son los que más se desvían y después se puede ver recién un régimen aproximadamente lineal. Claro, sí, sí. ¿Sí? Bueno, por ahí tiene que ver con el tipo de resortes que usaron o alguna cuestión de ese tipo. Bien. Lo voy a tener en cuenta, entonces vamos a hacer los arreglos ahí. ¿Sí? Pero bueno, Bueno, si la forma de calcularlo está bien hecha y los resultados son esas, listo. Es lo que te da. bien, claro. Bueno, muchas gracias, profe. Me sirvió No, muchísimo no. para aclarar las dudas. Bueno, buenísimo. Espectacular. Bueno, ¿alguno tiene alguna duda que quiera consultar? Con respecto al laboratorio, profe.
Con respecto al laboratorio o lo que consideren necesario, digamos, ¿tienen alguna duda? Me pueden consultar. Yo le quería preguntar si podríamos ver un ejercicio que sea así con diagrama de presiones y eso, por favor, si se puede. Bueno, sí, sí, se puede. Está bien, dale. Ya estuvieron, primero antes, o sea, antes de pasar a eso, me gustaría saber cómo están con el tema de deformaciones, digamos. ¿Ya les queda claro a todos? ¿Saben cómo resolverlos? ¿Han resolvido variedad de ejercicios? ¿Cómo están con ese tema? Por lo menos yo me faltan terminar un par de los extras porque en uno tenía bastantes dudas, Ujú. pero como en el parcial va a entrar más que nada lo de ahora, me estoy concentrando en eso. Bien. ¿El resto cómo se siente? Yo creo que me falta todavía plantear por yo sola algunos de los extras que son un poco más complicados, pero bastante bien. Bueno, buenísimo. Bueno, o sea, si de todo les parece, podemos resolver lo que decía su compañero, algún ejercicio de fluidos, pero me gustaría que no descuidemos el tema de que nos quede claro o resolvamos por lo menos algún ejercicio, como bien dicen ustedes, de los TP extra, que son por ahí un poquito más, eh, hola, ¿qué tal? Que por ahí tienen alguna complejidad un poquito más grande, ¿sí? Si les parece, yo como propuesta digo, si hay muchos chicos que aún no han planteado ningún ejercicio de deformaciones, hola, ¿cómo va? Em, podemos plantear o podemos hacer lo siguiente, podemos acordar un ejercicio para que todos intentemos hacerlo, ¿sí? Y el miércoles lo resolvemos entre todos. Pero la idea sería que ustedes lo hagan y que tengan dudas, ¿sí? ¿Les parece esa idea? Así ya todos hacemos, todos estamos en tema del ejercicio y lo vamos resolviendo todos juntos y aprovechamos la consulta. Sí, Sí, profe, profe. buenísimo. Sí, sí, Dale. sí, sí. Sí, profe, está bueno. ¿Para cuándo dijo? Para la consulta que viene. Entonces, la idea sería que ese día vamos a dar, eh, a ver, o sea, ¿cuál sería la idea? Que ese día, o sea, porque lo podemos hacer ahora, digo, pero si por ahí no estamos en tema de cómo sentarnos o no nos sentamos a plantear el ejercicio y todavía no tenemos duda al respecto, por ahí va a ser más de lo mismo, como verlo y después imitarlo y le van a surgir la duda después. Entonces digo, nos ponemos de acuerdo en un ejercicio de los trabajos prácticos extra o de los parciales viejos, lo tratamos de resolver y el miércoles nos juntamos y lo resolvemos entre todos. Y ahí va, calculo que si se sentaron a hacerlos todos van a surgir más dudas. ¿Les parece? Sí, profe. Bien. Dale. Entonces el TP extra tiene estos 1, 2, 3, 4, 5 ejercicios. Podemos hacer el que a ustedes les parezca. Yo no sé si alguno ya planteó o quiere o tiene alguno en particular que le gustaría plantear. Así nos ponemos de acuerdo, ¿no? Dígalo usted, si no, profe, no hay problema. Bueno, El 3 por ahí ya está resuelto en YouTube. listo. Entonces, Así, ¿les parece el ejercicio número 4? por mí sí. Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces el ejercicio va a ser para, como tarea, digamos, para la consulta que viene, resolvemos ejercicio, para que alguien entró, resolvemos, ¿alguien entró? Bueno, no me parece. Resolvemos el ejercicio número 4, ¿sí? Si quieren, damos unos pequeños lineamientos rápido ahora para que lo podamos resolver y bueno, y después lo plantean bien ustedes, pero hacemos un lineamiento así como general rápido para que lo puedan empezar a plantear. Y bueno, el lunes lo hacemos, perdón, el miércoles lo hacemos de manera completa. ¿Sí? Vamos a dar unos pequeños lineamientos.
Vamos a hacerlo medio rápido. Bien, tenemos. El ejercicio que vamos a resolver es, se dispone dos barras cilíndricas macizas, una de aluminio y una de acero, ¿sí? Son las dos barras del medio. ¿Están viendo pantalla? Sí, profe. Bien. Tienen distinta longitud, pero tienen igual sección transversal, ¿sí? Y dice ver tabla, o sea que la tabla, fíjense que tenemos diferentes longitudes, o sea, tenemos los diferentes materiales que nosotros tenemos y tenemos sus propiedades. Tenemos la longitud, la sección, la cual no tenemos datos, tenemos la densidad del material y las propiedades mecánicas, módulo de Young, módulo de Poisson y el sigma de proporcionalidad, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos que acá tenemos un material y el sigma de proporcionalidad, ya rápidamente podemos pensar que en nuestro problema, si es un problema de deformaciones mecánicas, va a tener un campo de validez. ¿Cuál va a ser ese campo de validez? El campo de validez de la ley de Hooke, ¿sí? ¿Y hasta dónde se cumple? Hasta la proporcionalidad de los materiales. O sea que si tenemos el sigma de proporcionalidad, tenemos el material, por lo tanto tenemos el sigma de proporcionalidad, ya podemos ir pensando que nuestro problema va a tener un límite. ¿Y nuestro límite dónde va a llegar? Hasta el límite del sigma de proporcionalidad, ¿sí? Eso es algo como para tener en cuenta, ¿sí? O sea que vamos a tener vamos a encontrar un modelo físico-matemático a partir del cual vamos a encontrar la solución de nuestro problema, pero más allá de ese campo de validez no podemos asegurar nada, ¿sí? Como para tenerlo en cuenta. Bueno, dice que se vinculan las barras y se las tracciona para fijarlas mediante una placa de espesor despreciable al interior de un cilindro hueco de acero de longitud 0.605. ¿Sí? O sea, tenemos dos barras, ¿sí? que se vinculan entre sí, o sea que tenemos un sistema de qué tipo entre las dos barras de adentro. Un arreglo en serie. Serie. Tenemos un arreglo en serie, perfecto. ¿Y qué va a pasar con esas barras? Las estamos traccionando, para vincularlas mediante una placa, que es la negrita que aparece acá, a una barra hueca de acero que tiene una longitud más grande. ¿Sí? Entonces dice, finalmente el sistema ensamblado se coloca en una prensa para ejercerle compresión estática variable F. ¿Sí? O sea que una vez que nosotros agarramos el sistema, lo estiramos y lo vinculamos, luego lo empezamos a comprimir, pero a todo el sistema, ¿sí? Entonces, ¿ahí qué tipo de arreglo tenemos? En paralelo. Bien, ¿y quién está trabajando en paralelo con quién? Sería la barra hueca con la unión. Con la unión de las dos barras, perfecto. O sea que, pero ¿y las dos barras cómo están trabajando entre ellas? En serie. En serie. O sea que vamos a tener dos barras, ¿sí? Las dos barras macizas de adentro en serie, que a su vez ese sistema serie está trabajando en paralelo con las barras huecas del exterior. ¿Sí? ¿Se ve eso? Sí, profe. Bien. Entonces, ya podemos pensar que nuestro sistema, ¿sí? Lo vamos a tener que analizar en etapas, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué lo vamos a tener que analizar en etapas? Porque primero tenemos una tracción en serie de dos barras macizas, ¿sí? Las dos barras de adentro, que las traccionamos en serie, y luego vamos a tener una vinculación, ¿sí? De las barras serie de adentro, ¿sí? Las macizas, con la barra externa, y luego vamos a comprimir un sistema serie paralelo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la metodología con la que nosotros podemos empezar a resolver este ejercicio? Es considerar el problema en etapas, ¿sí? En etapas. O sea que vamos a tener diferentes etapas. ¿Cuál es la primera etapa que vamos a tener entonces? ¿Cuál es? La atracción ¿La tracción de quién? de las barras macizas. Bien, vamos a tener tracción de barras macizas. De las barras macizas. ¿Cómo se escribe maciza? Macizas. La tracción de las barras macizas, ¿sí? Luego vamos a tener un vínculo entre esas dos barras, ¿sí? Y finalmente, ¿qué vamos a tener? Una compresión sería un arreglo en paralelo. Bien,
Podemos pensar un vínculo podemos pensar como una etapa el vínculo, ¿sí? ¿Qué va a pasar cuando nosotros vinculemos a las dos barras? ¿Sí? Ver cuál va a ser su condición de equilibrio, ¿sí? Y luego podemos pensar, como bien dicen, en la tracción, perdón, en la compresión, ¿sí? Con la fuerza externa F externa, ¿sí? Sobre un sistema en paralelo. Pero ¿quién va a ser ese sistema en paralelo o quién va a estar trabajando en paralelo? Las dos barras macizas, ¿sí? Van a estar trabajando en paralelo con la barra hueca de acero de afuera. Y las dos barras macizas, a su vez, están trabajando entre sí en serie. ¿Sí? Bien. Entonces, eso es como para tenerlo en cuenta. Bueno, esta sería la forma inicial de nosotros plantear el problema. Luego nosotros, ¿qué tenemos que hacer para resolver este ejercicio? Es resolverlo en etapas. Agarramos, decimos, bueno, agarramos la primera etapa, y sabemos que es una tracción de las barras macizas. ¿Sí? Primera etapa, sabemos que tenemos dos barras macizas que tienen diferente longitud, pero que tienen igual sección. ¿Sí? Y, perdón, las traccionamos, con una fuerza F, ¿sí? Hasta cubrir la distancia del acero hueco L1. O sea que esto tiene una longitud inicial, si esta es la barra 2 y esta es la barra 3, longitud 2 más longitud 3, las traccionamos hasta llegar a la distancia de la barra hueca L1. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Bueno, esta va a ser, o sea, una primera, va a ser la primera etapa, va a ser resolver este sistema serio, ¿sí? Sí, serio, ¿sí? Luego van a tener el vínculo. ¿Por qué? Porque ustedes estas barras, cuando estas barras alcancen la longitud L1, ¿cómo están? ¿En qué condición están? Están estiradas. Están estiradas. ¿Y cuál es la tendencia natural de las barras? A volver a su longitud original. Volver a su longitud inicial. ¿Y qué pasa si yo estiré estas barras, ¿sí? De manera tal que yo las estoy traccionando y las vinculo a una barra a otra barra diferente? ¿Qué efecto van a estar haciendo esas barras sobre los soportes, digamos, sobre la barra hueca? La comprime. La comprime, ¿sí? Es decir que las dos barras al estar traccionados van a estar tendiendo a comprimir la barra hueca de acero, ¿sí? Por lo tanto, podemos ver en esa segunda etapa, en el vínculo, ¿sí? En qué condición van a quedar las barras. Porque probablemente, ¿qué va a pasar? Va a pasar que las barras de acero van a quedar traccionadas, pero a la vez la barra hueca de acero, la exterior, va a quedar comprimida. ¿Sí? ¿Hasta dónde? Hasta que encuentren un punto de equilibrio. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que buscar. Tienen que buscar ese punto de equilibrio. ¿Cómo van a quedar las barras? ¿Sí? Pero fíjense que además el problema les da otro dato más. Le dice, diseñar explicitando el criterio las secciones transversales de la barra hueca y maciza para garantizar que luego del montaje y previo a colocarlas en la prensa, los cilindros centrales continúen traccionados. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿Que continúen traccionados? Que la barra hueca no va a estar no se va a estar comprimiendo. Bien, no quiere decir exactamente eso, sino que lo que está diciendo es que tenemos que diseñar, ¿sí? La sección de las barras, ¿sí? La sección de las barras, la hueca, vamos a dibujar la hueca acá afuera, en azul, la barra hueca que está por acá afuera, ¿sí? Que tiene esta longitud más grande, ¿sí? Vamos a dibujarla así, que tiene esta longitud más grande. Nosotros tenemos que garantizar que luego del montaje, ¿sí? Estas dos barras continúen
traccionadas. Es decir, que tengan una deformación tal que no vuelvan a su longitud inicial. Que continúen traccionadas. ¿Sí? No quiere decir que la barra exterior no va a estar comprimida, porque de hecho sí lo va a estar, porque si no lo estuviera, la barra volvería o sea, tendería siempre a estar en su condición inicial, digamos. Si nosotros la estiramos y las vinculamos, las barras de adentro le van a estar haciendo una compresión a la barra de afuera. O sea que siempre va a estar, ¿cómo se llama? Comprimida. Pero nos dice que diseñemos la sección de las barras, ¿sí? De manera tal que garanticemos que las dos barras van a continuar traccionadas. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Yo más o menos, profe. Bien. No me lo puedo imaginar. No mucho. Bueno, fíjense, si nosotros hacemos el proceso este, lo dibujamos, nosotros sabemos que una vez que lo traccionemos, ¿qué va a pasar? Vamos a tener una barra, perdón que te lo dibujé en negro, la barra de adentro, la barra 2, traccionada, ¿sí? Vamos a dibujarlo, vamos a dibujar las longitudes, ¿sí? Esta es la longitud de la barra de acero. Esta simplemente es una línea para marcar las longitudes, ¿no? ¿Se entiende eso? Para que no mezclemos el dibujo. Sí, profe. Perdón, se me fue. Estoy medio malo dibujando con esto. Bueno, vamos a tener, una vez que nosotros traccionemos, vamos a tener la barra de acero maciza traccionada y la barra de aluminio maciza, perdón, se me fue, y la barra de aluminio traccionada, ¿sí? Nosotros la vamos a estirar hasta esta longitud, ¿sí? Lo vamos a traccionar con esa fuerza F hasta que llegue a esta longitud. Si se entiende que esta es la primera etapa, lo traccionamos hasta que llegue a esta longitud. Una vez que llegó, lo vinculamos a la barra de acero, lo vinculamos a la barra de acero hueca que está por el exterior. ¿Sí? Esta es la barra de acero hueca. ¿Sí? Y una vez que, que llegó a la misma longitud, ¿qué hacemos? Agarramos acá esto y lo soldamos, por ejemplo, lo unimos con la unión que a ustedes se les ocurra. Podría ser, por ejemplo, una soldadura. Obviamente estamos despreciando cualquier efecto de concentración de tensiones, lo que fuera. Mediante una placa, si agarramos una plaquita acá y los vinculamos. ¿Sí? Y los vinculamos. Pero la barra 2 y la 3 están traccionadas, o sea, tienen una longitud mayor que su longitud original. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo, una vez que los soldé, que los vinculé mediante esa placa, le saco la fuerza F? Le dejo de aplicar esta fuerza externa a la barra de adentro. ¿Qué está pasando? Y las barras 2 y 3 tienden a volver a su longitud inicial. Bien, las barras 2 y 3 tienden a volver a su longitud inicial, ¿sí? O sea que, ¿qué pasa? Fíjense que las barras 2 y 3 le están haciendo una fuerza de compresión, vamos a hacerla acá afuera, una fuerza de compresión a la barra hueca de acero, ¿sí? Pero a su vez, la barra hueca de acero, mediante este sistema, está tendiendo a mantener el sistema en su posición inicial, ¿sí? ¿Se ve este efecto? Las barras de adentro, las barras macizas, están tendiendo a comprimir la barra de afuera, pero a su vez la barra de afuera se resiste. Está tratando de mantener su longitud inicial, porque la barra de acero en su posición más cómoda está en una posición neutra sin deformarse. Si nosotros lo queremos comprimir, ¿qué pasa? La barra nos hace una fuerza en contra. ¿Sí? Entonces, esto sería la fuerza que le hace la barra hueca al sistema 2-3, fuerza hueca a las barras de acero 2, a la barra maciza 2-3,
Y esta sería la fuerza que le hace el sistema 2-3 a la barra hueca. ¿Sí? O sea, las barras de adentro, 2-3, están tendiendo a comprimir el cilindro de afuera, y a su vez el cilindro de afuera está tendiendo a traccionar o mantener traccionado los cilindros de adentro. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Sí, sí. Esa sería la física del problema. Pero ¿qué nos dice? Nosotros no conocemos cuántas son las secciones o cuántas son las secciones que tienen estos materiales. Y no conocemos la sección de ninguno de los dos materiales. Pero ¿qué sabemos? Nosotros sabemos que se van a deformar proporcionalmente a la sección que tengan, ¿o no? Sí. ¿Sí? O sea, se van a deformar, la fuerza que van a tener, que van a soportar, o el esfuerzo que van a soportar cada barra y lo que va a generar su deformación es proporcional al área que tengan las barras, ¿sí? Fíjense que nosotros sabemos que la tensión que está sufriendo cada barra es la fuerza por unidad de área, digo, por unidad de sección, de área o por unidad de área, que vamos a ponerle la letra S. Mientras más grande sea nuestra sección, menor es el esfuerzo que nosotros le estamos aplicando. Y por lo tanto, si nosotros asumimos que las barras están trabajando dentro del campo de validez de la ley de Hooke, nosotros sabemos que las deformaciones longitudinales van a ser más chicas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el módulo de Young es constante. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a encontrar un punto de equilibrio, ¿sí? En el que, ¿qué pasa? Yo les planteo el caso. ¿Qué pasaría si la sección, ¿sí?, de las barras 2 y 3 es muy grande, y la sección de la barra externa es apenas una lámina muy finita? ¿Qué va a hacer el sistema? ¿Se va a deformar mucho o va a deformarse poco cuando tienda a volver a su posición inicial? Va a deformarse mucho. Va a deformarse mucho. ¿Por qué? Porque lo que está resistiendo tiene una sección tan chiquita que los esfuerzos van a ser tan grandes que las deformaciones también van a ser muy grandes. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa si pasa lo contrario? ¿Qué pasa si la sección de la barra de afuera es muy grande y las secciones de la barra de adentro son muy chiquititas? En ese caso, no se volvería a la longitud inicial. Bien, en ese caso no se volvería a la longitud inicial, ¿sí? Las deformaciones serían más pequeñas, ¿sí? O sea, el sistema, la barra de afuera, ¿sí?, tendría una propiedad tal que la fuerza que va a hacer, o sea, va a resistir una mayor, eh, digamos, el esfuerzo producto de esa fuerza va a ser más chico y por lo tanto la deformación también va a ser más chica. Entonces acá nos dice que ¿qué nos dice? Que diseñemos, explicitando el criterio, las secciones transversales de la barra, de la hueca y de la maciza, para garantizar que luego del montaje y previo a colocarlas en la prensa, los cilindros centrales continúen traccionados. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Nosotros podemos decir, bueno, o sea, nosotros tenemos que buscar cuál va a ser la sección que va a garantizar que estos cilindros permanezcan traccionados. ¿Sí? Que los cilindros 2 y 3 permanezcan traccionados. Y para que permanezcan traccionados, nosotros podemos usar la teoría, por ejemplo, como un criterio del laboratorio que vimos, que nosotros sabemos que nuestro instrumento de medición mide hasta cuántas cifras decimales. 3. Hasta 3 cifras decimales. Entonces, nosotros podemos decir, bueno, si la deformación total de las barras es o tiene más cifras decimales, eh, si tiene más cifras decimales, esta deformación nuestro sistema no lo ve. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestro instrumento de medición mide hasta la milésima. ¿Sí? No hasta la unidad de millón. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos decir, bueno, nosotros le permitimos a nuestro sistema que se deforme, pero decimos que la deformación total que le vamos a permitir, ¿sí?, que le vamos a permitir luego de haberlas vinculado, va a ser de una magnitud tal que nuestro instrumento de medición no la vea. ¿Sí? Entonces,
asumiendo que el delta L del sistema total va a ser esto, podemos encontrar la relación de las secciones que nosotros vamos a necesitar. ¿Sí? La relación entre la sección 2, 3 con la sección de la barra hueca. ¿Sí? Ahí la idea sería que ustedes descubran cuál es, con este criterio, por ejemplo, que adoptamos, cuáles son esas secciones. ¿Pero se entiende la física del problema? Sí, profe. Bien, lo más importante es que se entienda esto, que se entiendan los pasos y que se entienda el concepto del problema. Una vez que entendemos eso, busquemos después las ecuaciones y lo que estamos buscando. Pero en principio tenemos que entender qué está pasando. Si entendemos el problema y qué está pasando, después las ecuaciones pueden surgir dudas o no, pero van a ser más llevaderas, va a ser más fácil. ¿Sí? Entonces, esa sería la idea. Pero bien, para nosotros poder resolver esto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aplicar hipótesis, ¿sí? Hipótesis simplificativas. Y eso sería el paso 1, que en realidad yo debería haber comenzado con eso, el paso 1 para realizar cualquier problema, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer siempre es enmarcar nuestra solución de nuestro problema. ¿Cuáles son las condiciones bajo las cuales vamos a resolver nuestro problema? En principio nosotros tenemos que asumir, como estamos trabajando con deformaciones, tenemos que asumir que nuestros materiales están dentro del campo de validez de la ley de Hooke, ¿sí? Entonces, eso sería lo primero que tenemos que asumir. O sea, como hipótesis simplificativa, nuestros materiales son hookeanos, ¿sí? Sabemos además que los aceros, los aluminios tienen un comportamiento hookeano y sabemos cuál es su límite de proporcionalidad, ¿sí? ¿Qué podemos asumir además? Podemos asumir que los materiales sí son homogéneos, son isótropos, que tienen las mismas propiedades en todas las secciones y en todas las direcciones, ¿sí? Eso va a ser una hipótesis simplificativa y podemos decir que, por ejemplo, la densidad es constante, el módulo de Young es constante, el módulo de Poisson también es constante, ¿sí? Podemos despreciar los efectos de concentración de tensiones en las uniones, porque sabemos que siempre que tengamos una unión vamos a tener un efecto de concentración de tensiones, lo podemos despreciar. ¿Qué hacer? ¿Qué más podemos? Podemos asumir que la placa, ¿sí?, es indeformable, ¿sí? Sabemos que realmente no lo son, pero podemos asumirlo para poder resolver nuestro problema, ¿sí? Entonces, esas son todas hipótesis que nosotros tenemos que hacer para poder resolver nuestro problema y que está bueno que queden escritas, ¿sí? O sea, que ustedes agarren y digan, bueno, vamos a resolver este problema bajo estas hipótesis simplificativas. Material hookeano, módulo de Young constante, despreciamos efecto de concentración de tensiones, asumimos que el material es homogéneo, ¿sí? Homogéneo isótropo, ¿sí? Isótropo. Es decir, enmarcamos todas las problemáticas bajo las cuales vamos a resolver nuestro problema, ¿sí? Bien. ¿Se entendió más o menos el mecanismo con el que vamos a resolver el problema? Profe, Sí. yo le quería volver a preguntar si me podría explicar esto del 0,001 Sí. de las deformaciones, por favor. ¿Qué quisimos poner con esto? ¿O por qué dije esto? Porque fíjense que una de las... por ahí ustedes podrían tomar otro criterio, porque dice explicitando el criterio, ¿sí? Nos dice, diseñar explicitando el criterio en las secciones transversales de las barras, de la hueca y de la maciza, para garantizar que luego del montaje y previo a colocarlas en la prensa, los cilindros centrales continúen traccionados. Entonces, para nosotros, ¿qué es que continúen traccionados? ¿Sí? Porque, Que la barra hueca esté deformándose. bien, que esté deformándose, que esté en una condición en la que siga deformada, ¿sí? Nosotros sabemos que si la única forma que tenemos de que el material no esté traccionado es que quitemos completamente todas las fuerzas externas, ¿sí? Si nosotros le quitamos todas las fuerzas externas, el material va a volver a su longitud inicial y no va a estar traccionado, ¿sí? Entonces, ese sería un criterio que pueden decir ustedes. El otro criterio que propongo yo es decir, bueno, quiero que las barras continúen traccionadas, pero que además quiero que cuando yo saque la fuerza F externa, ¿sí? Cuando saque esta fuerza F externa con la que llevé a los materiales a la longitud de la barra de acero hueca, externa, quiero que quede deformada
y que mi sistema de medición no lo vea. O sea que si yo lo miro a simple vista y lo mido con el mismo instrumento, no me dé cuenta que saqué la fuerza externa. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, 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 bro. Entonces, ¿cómo hago para yo ponerle esa condición a mi problema? Bueno, me fijo, yo sé que mi instrumento de medición me mide me mide con 3 cifras decimales de metro, o sea, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si mi instrumento de medición me mide con 3 cifras decimales, si yo le impongo una deformación en la 4ª cifra decimal, mi instrumento no lo va a ver. ¿Sí? ¿Por qué? Imaginemos que estamos midiendo con una regla, ¿sí? Y tenemos la regla, tenemos el centímetro, 0, 1 centímetro. Y acá tenemos 10 milímetros, ¿sí? Y le digo a mi sistema, bueno, yo quiero que se deforme 0,1 milímetros. ¿Lo voy a poder ver esa deformación de 0,1 milímetro con una regla que me mide hasta el milímetro? No, No, no lo vamos a poder ver. ¿Por qué? Porque lo mínimo que me mide es el milímetro. ¿Sí? Entonces, ese fue el criterio que usé. Decirle, bueno, yo dejo que mi material se deforme, pero que cuando yo lo mida no lo pueda detectar. ¿Y cómo hago para no poder detectarlo? Es imponiéndole una deformación tan pequeña que mi instrumento no la vea. ¿Sí? Por eso es que usé el criterio de ese 0,0001. ¿Sí? está bien, sí, sí. Profe, ¿y cuál sería el otro criterio que no me quedó claro que... Bien, porque ¿no? para mí, yo cuando leo este ejercicio es, por ahí es medio en vivo, porque dice, o sea, te pide que los cilindros centrales continúen traccionados. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos que cuando el material, si mientras el material no llega a su longitud inicial, o sea, no vuelva a su longitud L2 y L3, va a continuar traccionado. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál sería la única forma de que el material vuelva a su longitud inicial L2 y L3? Sería eh, que básicamente que la fuerza externa o el esfuerzo interno debido a esta fuerza externa sea aproximadamente 0. Entonces sería como no tener una fuerza externa. ¿Sí? Ustedes podrían decir, bueno, o podrían tomar como criterio, bueno, si me dice que quiere que continúe traccionado, yo le impongo que quede traccionado, pero a esta longitud, podrían decir, por ejemplo. ¿Sí? O sea, digamos, se entiende que es de acá hasta acá, digamos. De acá, de acá hasta acá, podrían decir. Bueno, yo lo dejo a mi material que se deforme esta cantidad, este delta L, y seguiría cumpliendo con el requisito que les pide, que cuando termine su deformación, digamos, en su posición de equilibrio, luego del vínculo, continúe traccionado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las barras de adentro seguirían traccionadas, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? sí, profe, se entiende. Entonces, esos serían los criterios que ustedes pueden poner. O sea, mientras ustedes no dejen que la barra vuelva a su longitud inicial, están cumpliendo con la consigna del problema, que es que no, que las barras, o sea, continúen traccionadas. Mientras no vuelvan a tener la longitud inicial que aparece acá, de estas barras, esta longitud inicial L2 y L3, mientras tengan una longitud mayor, las barras van a seguir traccionadas. Entonces, por eso es que ustedes pueden poner el criterio que ustedes quieran. ¿Por qué yo les hablo de este criterio? Porque además esto me sirve para explicarles del laboratorio, las cifras significativas, bien, o sea, de las cosas que venimos hablando en cuanto a los datos, digamos. ¿Sí? Y que es un criterio que también está bueno, digamos. Ustedes podrían haber asumido tranquilamente otro, siempre y cuando cumpla la condición de que luego del montaje
las barras continúen traccionadas. ¿Sí? Sí, profe, quedó claro. Bien, buenísimo. Entonces, como tercera etapa, por ahí se me extendió un poco más de lo que quería, pero bueno, por ahí está bueno para entender la física del problema. La tercera etapa es a este mismo sistema, empezar a comprimirlo. Este mismo sistema, control C. Vamos a hacerlo. Ahí. Ah, bien. Control C. Sería a este mismo sistema empezar a comprimirlo, o sea, una vez montado, con una... Ah, empezar a comprimirlo con una fuerza externa F. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar ahora si nosotros intentamos comprimir este sistema? ¿Qué pasa? Y se empezaría a deformar la barra hueca, pero los macizos hasta una cierta longitud no se van a deformar. Más o menos. Va por ahí la idea, pero más o menos. Fíjate que en realidad, como ahora está todo vinculado, se va a deformar todo, en realidad. Bueno, sí. ¿Sí? O sea, se va a estar deformando todo. Pero ¿qué pasa? En esta condición inicial, ¿cómo estaba el cilindro hueco, el cilindro hueco externo? ¿Estaba comprimido o estaba traccionado? Y antes de aplicar la fuerza F. Antes de aplicar la fuerza F. ¿En qué condición había quedado el cilindro hueco de afuera? Comprimiendo C. Estaba comprimido. ¿Sí? ¿Y qué pasa con el sigma de la barra 2 y el sigma de la barra 3? ¿Cómo estaban? ¿O cómo estaban las barras? Traccionadas. Estaban traccionadas. O sea que inicialmente, antes de empezar a aplicar la fuerza F, nuestro sistema ya se encuentra parte comprimido y parte traccionado. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo ahora sí les empiezo a comprimir, le empiezo a aplicar la fuerza F? ¿Qué va a pasar con nuestro cilindro hueco externo? Si aplico F, ¿qué pasa? Y Que sigue se comprimido. comprime más todavía. Se comprime más. Se comprime más. O sea que el esfuerzo que tenía aumenta. ¿Sí? Y ahora, ¿qué pasa con las barras de adentro, las macizas que estaban traccionadas? Y se empiezan a comprimir. Bien, en principio sabemos que van a tener un sigma de tracción, o sea que van a perder tracción, digamos, por Exacto. ponerlo por diferenciar las etapas, digamos. Primero van a perder tracción, no sé si está bien escrito, o sea, el esfuerzo de tracción comienza a ser cada vez menor. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Se van a pasar por un esfuerzo de tracción cada vez más chico que disminuye. ¿Hasta cuándo? Hasta que se hace cero, hasta que llegan a su posición de relajación, digamos, y luego se empiezan a comprimir. ¿O no? Claro, Sí. por la acción de F. Por la acción de F. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos dos sistemas, ¿sí? Que si bien están vinculados entre sí, están sufriendo esfuerzos diferentes. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos entonces para resolverlo? ¿Cómo hacemos para resolver un sistema en el que tenemos compresiones, tracciones, una barra que está traccionada inicialmente, que pierde esa tracción hasta que pasa por su punto de relajación, donde su esfuerzo va a ser cero y luego se comienza a comprimir? ¿Cómo hacemos?
¿Qué podemos hacer para resolver el problema? Analizar cada barra por separado. Exacto, bien. Lo que tenemos que hacer es analizar cada barra por separado. Porque recuerden que el esfuerzo, ¿sí? El esfuerzo es de cada barra y de cada sección incluso. En este caso, como son dos barras horizontales, o sea, están dispuestas en una posición horizontal y despreciamos la deformación debido a su peso propio, podemos asumir que todas las secciones, si están sufriendo de cada barra, están sufriendo la misma deformación. Entonces, analizamos cada barra por separado. Por separado. Entonces, ¿qué vamos a decir? Bueno, sabemos que el sigma o la tensión, por ejemplo, agarramos la barra maciza o agarramos la barra hueca externa. La barra hueca externa. Entonces nosotros sabemos que la tensión normal va a ser función ¿de qué? De la fuerza F que nosotros tengamos aplicada. ¿Y cómo hacemos para resolverlo si ya teníamos ya tenía un esfuerzo inicial? ¿Qué hacemos? ¿Lo podríamos sumar a ese? Bien, lo podemos sumar o superponer. Podemos hacer lo que se conoce como superposición de efectos. Nos fijamos cuál era su tensión inicial, que en este caso era una tensión de compresión, y le sumamos el efecto, ¿sí?, de la tensión debida a la fuerza F. ¿Sí? Lo pongo como una función de F. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, de esa manera, ¿qué hacemos? Superponemos los efectos. Decimos, bueno, inicialmente nuestro sistema estaba con una tensión inicial. Y luego, por aplicarle una fuerza F, va a variar la tensión de la barra hueca externa. ¿Sí? ¿Y qué pasa con los cilindros? Por ejemplo, agarramos el macizo de la barra 3, ¿sí? O el macizo de la barra 2. Podemos agarrar cualquiera de los dos. Macizo de la barra 2. ¿Sí? ¿Cómo calculamos su esfuerzo? Su esfuerzo sabemos que también va a ser una función de la fuerza y también va a tener un esfuerzo inicial, ¿sí? El esfuerzo inicial de la barra 3, más el efecto producido por la fuerza F. ¿Sí? Y el sigma de la fuerza 2, acá está de la fuerza 3, y este de la barra hueca, también va a ser función de la fuerza externa F, pero también le vamos a tener que superponer sus efectos. El esfuerzo de la deformación inicial, perdón, de la deformación del esfuerzo inicial de la barra 2, más el efecto de de la tensión producto de aplicarle una fuerza externa F. ¿Sí? Yo acá le puse fuerza externa F, podrían haber puesto sigma en función de F. Yo lo que quise ponerles acá es que es una función de la fuerza externa. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Resolvemos el sistema serie paralelo, o sea, calculamos el esfuerzo inicial, que eso lo vamos a haber hecho en el punto anterior, y luego, ¿qué hacemos? Calculamos, y esto es lo bueno que tiene el sistema, que podemos calcular solamente el esfuerzo producido por el efecto de la fuerza F, como si ninguno de los sistemas estuviera inicialmente ni traccionado, ni comprimido, ni nada, y calculamos el esfuerzo de cada uno en función de la fuerza F. Y luego le superponemos el efecto para encontrar el esfuerzo total. ¿Sí? Entonces fíjense que el problema radica ahora, como nosotros lo hicimos por superposición de efectos, en encontrar cuánto varía o cómo varía el esfuerzo de cada una de las barras en función de la fuerza F. ¿Sí? En función de la fuerza F. Es decir, agarrar este problema y resolver el sistema serie paralelo como si ninguno tuviera ninguna condición de deformación inicial. Como si ninguno tuviera ningún esfuerzo. Resolvemos el sistema serie paralelo y luego, para conocer el esfuerzo total, hacemos la superposición de efectos. Le sumamos la condición inicial de cada una de las barras. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Bueno, se me extendió un poquito más de lo que quería, pero bueno, la idea era como darle lineamientos para que ustedes empiecen a resolver o puedan resolver este ejercicio. ¿Sí?
o cualquier ejercicio, digamos, siempre la metodología es la misma. ¿Cuál sería la metodología? Buscar las hipótesis simplificativas, ¿sí? Enumerarlas, escribirlas todas, buscar, bueno, las hipótesis, determinar las etapas de nuestro problema, si es un problema que necesitamos analizar en etapas, ¿sí? Identificarlas bien y trabajar por cada una de las etapas por separados. Si finalmente tenemos que combinar efectos, podemos hacer o recurrir a la metodología o a la herramienta de la superposición de efectos. Consideramos cada uno de los esfuerzos o los efectos por separados y luego los superponemos, los sumamos para obtener el resultado final. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, perfecto. Sí, se Bien. entendió, profe. Buenísimo. Entonces, bueno, dicho los lineamientos generales, esta sería como el puntapié inicial para que ustedes lo trabajen y bueno, y el miércoles lo resolvemos con fórmula y todo, digamos. Pero bueno, se me estén- Sí, ¿quieren consultar algo? Bueno. Perdón, profe, dejé el micrófono abierto. Perdón. No, pensé que querías preguntar algo, tranqui. Bueno, dicho esto, bueno, ¿a todos les quedó más o menos claro el planteo del problema y cómo resolverlo más o menos? Sí, profe, re bien. Gracias. Buenísimo, joya. Listo. Con esto entonces lo empiezan a hacer, lo hacen, y el miércoles lo hacemos juntos y ya nos sacamos todas las dudas. Bien, buenísimo. Me habían preguntado además, bueno, ¿alguien quiere preguntar algo sobre esto, sobre el trabajo de elasticidad? ¿O pasamos a fluidos? ¿No? Bueno, pasamos a fluidos. Vamos a buscar el problema, trabajo práctico de elasticidad. No, perdón. 3 fluidos. TP, trabajo práctico estática de fluido. Bien, cuéntenme cómo vienen con la teoría de este tema. Si alguno me quiere comentar. Mañana vemos empuje y ya estaríamos, dijo el profe. Así. Bien. Buenísimo. O sea que ya podemos resolver básicamente casi todos los problemas, ¿sí? Casi todos los problemas podemos resolver, ¿sí? Acá tenemos este último que tiene empuje y después tenemos todos con fuerzas en placas, manómetros, barómetros, diferentes sistemas, ¿sí? Entonces, bueno, ya tienen más o menos visto todo. ¿Quieren consultar algo en particular sobre este tema? ¿Algún ejercicio en particular que quieran consultar? ¿O ya están trabajando sobre esto? Yo tenía una consulta para hacer. Bueno, La busco porque no me la acuerdo. Pero era chiquitita. bien. Del ejercicio 6. Ejercicio número Yo me fijé en la resolución, me quedó igual. Pero bueno, me fijé porque no sé si usted tiene el drive donde están las resoluciones. A ver, estoy en el... ¿A dónde están acá? Ah, TP2 resuelto. ¿Esto será? ese, el 6. Ejercicio 6 y 9, ¿este? Ese, sí. Lo hice y esa H que se ve ahí fue mi duda, porque no dice cuánto vale y no sé cómo calcularla. Bien. ¿Y qué dice el ejercicio? Un cubo de aluminio de 15 centímetros de lado está suspendido de un resorte. La mitad del cubo está sumergida en un aceite de densidad relativa y la otra mitad en agua. Determinar la fuerza de tracción del resorte si la densidad del aluminio es tal. Bien. Resolución. Bien. Y en principio, digamos,
¿Sabemos, la necesitamos para algo esa H? O sea, si vamos al concepto del problema. Hola, ¿cómo va? Perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. Cuando vi que me faltaba la H, en realidad no seguí. Claro, tal vez se va. Ah, están hablando por acá, perdón. Ah, Sí, sí, compañero. profe, perdón yo. Acá le escribo. Hola, estamos en el Meet. Ahí entró. Dale. Hola. ¿Profe? Sí, ahí está. Ah, justo un compañero estaba hablando por el Discord y ahí Ah, le avisé que estábamos por acá, perdón. Porque se ve que no se había dado cuenta que habíamos venido acá. Bien. Uy, ¿qué pasó? Bien. Estábamos diciendo, ¿lo necesitamos ese dato? ¿Para qué nos claro, serviría profe, ese dato? yo decía que tal vez, no, porque me quedó el planteo hecho, pero no, cuando vi que me faltaba H no seguí, tal vez se va H. Claro. Bien. O sea, sí, la idea era decirte que en principio sí lo necesitamos. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa cuando esta altura H varía? ¿En qué cambia? Y cambia la presión. Bien, perfecto. Cambia la presión, porque nosotros sabemos que la presión es directamente proporcional a la cantidad de fluido o a la altura, no a la cantidad, a la altura de fluido que tenemos por encima. ¿Sí? Entonces, conceptualmente está bien, la necesitaríamos. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos este problema, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a agarrarlo y vamos a analizarlo, esto lo vamos a borrar, archivo, nuevo, ¿se guarda los cambios? No guarda. Tenemos este problema, ¿no? A ver cómo dice el problema. ¿Dónde estaba? Ah, lo borré, acá. Un cubo de aluminio de 15 centímetros de lado, es un cubo, o sea que tenemos toda su longitud, está suspendido de un resorte. Dice que la mitad del cubo está sumergida en un aceite de densidad relativa a 0,8 y la otra mitad en agua. Y nos dice determinar la fuerza de tracción en el resorte si la densidad del aluminio es 26,4 kilogramos por metro cúbico. ¿Sí? O sea que tenemos la densidad del agua, la densidad de aceite y la de la densidad del aluminio. ¿Sí? Y sabemos que tenemos la mitad de nuestro sistema. ¿Sí? O sea, fíjense que, primero, este problema lo podemos resolver de dos formas. Una es por empuje, que es la que todavía no han visto. ¿Sí? No han visto nada de empuje, ¿no? Yo leí la teoría y hice el ejercicio porque la verdad que me parecía más fácil, de hecho. Bueno, sí, básicamente por empuje es más fácil y lo pueden resolver. La otra forma con la que vamos a hacer, porque, bueno, porque vos justo viste la teoría, pero se puede hacer sin resolverla, o sea, sin conocer la teoría. ¿Por qué? Porque lo podemos pensar directamente con las fuerzas en placa, ¿o no? ¿Por qué? Nosotros sabemos que tenemos este problema, o sea, tenemos este problema que nos dice que la densidad de este cubo es un cubo de aluminio, que tiene determinada densidad. Tenemos aceite, la densidad del aceite, y por debajo tenemos agua. ¿Sí? Y nos pregunta, y nos dice además que este cubo está conectado con un resorte y está suspendido por ese resorte. Y nos pregunta, ¿cuál es la fuerza? Nos pregunta eso, ¿no? Determinar la fuerza de tracción en el resorte si la densidad del aluminio es de 2.640 kilogramos por metro cúbico. Entonces nos pregunta, nos pide que determinemos cuál es la fuerza del resorte. Entonces, ¿cuál es la metodología inicial con la que nosotros tenemos que resolver cualquier problema? ¿O qué es lo primero que hacemos cuando necesitamos resolver un problema de este tipo? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué es lo primero que ustedes harían cuando yo les digo, tenemos este problema y tenemos que calcular, por ejemplo, la fuerza del resorte? ¿Cómo comienzan a resolver un problema de este tipo? El diagrama de cuerpo libre. Bien, perfecto. Lo primero que tenemos que hacer, o lo primero que conviene hacer, es, para mi criterio,
por donde yo empezaría es por un diagrama de cuerpo libre. ¿Por qué un diagrama de cuerpo libre? Porque de esta forma vamos a poner en evidencia todas las fuerzas que están actuando sobre nuestro sistema. Y de esa manera vamos a poder correlacionarlas y en función de la correlación que hagamos, vamos a poder ver qué nos falta, qué tenemos y cómo mezclar las variables, cómo trabajar con las variables para encontrar la solución. Entonces, lo primero que hacemos siempre es un diagrama de cuerpo libre. Agarramos el cuerpito y ponemos en evidencia todas las fuerzas. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que están involucradas en este problema? ¿Qué tenemos? El peso del cubo. El peso del cubo. Tenemos el peso. ¿Qué más tenemos? La fuerza del resorte. La fuerza del resorte, que sabemos que va a ser hacia arriba. ¿Sí? Y las presiones. Suponemos que las va a ser hacia fuerzas. arriba. Y bien, y las presiones, ¿sí? O sea, las fuerzas que el fluido ejerza sobre estas caras. O sea, vamos a tener una fuerza del fluido que la podemos calcular como ¿qué? La presión sobre este punto por el área. ¿Sí? Y acá o vamos a poner directamente, para no confundir, la fuerza del fluido sobre esta cara. Y del otro lado, ¿qué vamos a tener? La fuerza también, pero del agua. Bien, la fuerza del fluido. Y esa fuerza, ¿va a ser más chica o más grande que la fuerza de arriba? Igual. Va a ser exactamente igual. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Es mayor esa. Bien, en principio, o sea, es mayor. ¿Por qué? Porque recuerden que la fuerza que está resistiendo, o la fuerza a la que está sometida la parte inferior, depende de la presión. Porque nosotros la fuerza la vamos a calcular como presión por área. Pero ¿qué pasa? La cantidad de fluido que nosotros tenemos por encima en la parte inferior es muy superior, o por lo menos es superior, no sé si muy superior, es superior a la altura de fluido que nosotros tenemos, H', por ejemplo, a la altura de fluido que tenemos en la cara superior, ¿o no? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, la presión del fondo siempre va a ser más grande. ¿Sí? Es como ustedes están en el fondo del agua, mientras más bajo se van, más presión van a estar soportando. Acá pasa exactamente lo mismo, pero ahora vamos a ver cómo tenemos que hacer para determinar esa presión. Pero en principio sabemos que la fuerza, si de abajo, va a ser más grande, la fuerza del fluido. ¿Sí? ¿Y tenemos alguna fuerza más sobre este cuerpo? Sí, en realidad en todas las caras tienen presiones. Exactamente. Como bien dice su compañera, en todas las caras tenemos aplicada una fuerza debido a que tenemos fluido en todas las caras. En este diagrama de cuerpo libre solamente puse, o solamente estamos escribiendo, las fuerzas resultantes del fluido. ¿Sí? Fuerzas resultantes. Porque recuerden que estas fuerzas, ¿de dónde salen? Salen de la resultante, o sea, salen de nuestro diagrama de presiones, ¿sí? O sea, dependen de nuestro diagrama de presiones. ¿Sí? Entonces, pero en principio, nosotros tenemos todo, o sea, todas estas fuerzas o sea, la fuerza del fluido la ponemos como fuerza resultante, ¿no? Porque sabemos que es la composición de varias fuerzas, ¿sí? Y tenemos toda esta fuerza involucrada. Pero ¿qué queremos obtener nosotros? ¿Cuál es nuestra incógnita? La tensión. Bien, la tensión o la fuerza del resorte. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer? Podemos ver que directamente las fuerzas, ¿sí? Como tenemos el mismo fluido y la misma superficie expuesta de ambos lados, de ambos costados, estas dos fuerzas van a ser iguales, ¿sí? Y de hecho se van a equilibrar entre sí, porque tenemos el mismo fluido de los dos lados, entonces la fuerza va a ser la misma, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para resolver este problema? Bueno, lo principio que podemos hacer para encontrar la fuerza del resorte es hacer una sumatoria de fuerzas verticales, ¿sí? Vamos a suponer que nuestro problema, ¿sí? Es un problema estático y que nuestro cubo está en una condición de equilibrio, es decir, que no se mueve. ¿Por qué lo hacemos así? Porque le agregaríamos una complejidad más, que no es la idea del problema, asumir que el cubo está en movimiento, ¿sí? O sea, de hecho, cambiarían todas las ecuaciones. Pero bueno, asumimos que
la sumatoria de fuerzas verticales es igual a 0. Es decir, estamos diciendo que nuestro sistema está en equilibrio. Entonces, si nuestras fuerzas, si nuestra sumatoria de fuerzas verticales es igual a 0, ¿qué tenemos que hacer? Definir un sentido. Yo, por ejemplo, asumo que para mí todo lo que va hacia arriba es positivo. ¿Sí? Este es el sistema de referencia que yo utilizo. Todas las fuerzas que apuntan hacia arriba son positivas. Entonces, ¿qué nos queda de esta sumatoria de fuerzas verticales? ¿La sumatoria de fuerza, dijo profe? La sumatoria de ¿Qué fuerzas. queda? ¿Qué nos queda? No sé qué dice ahí abajo, pero la fuerza... Perdón. Vamos a poner fuerza de fluido 1 es F de fluido. Y acá vamos a poner F de fluido 2 en el punto 2. Bueno, entonces sería fuerza de fluido 2 Fuerza de fluido 2 más la fuerza R, dice ahí, más FR, la fuerza del resorte, menos el peso, menos la menos el fuerza del peso, fluido 1. menos la fuerza del fluido 1, igual a qué? Igual a 0. Igual a 0. Perfecto. ¿Sí? Entonces, bueno, perfecto. Tenemos la ecuación que nos está relacionando la fuerza del resorte, que es la que nosotros necesitamos. Entonces podemos decir, bueno, la despejamos de acá. Entonces decimos, bueno, la fuerza del resorte es igual a qué? Al peso más la fuerza, o sea, estamos despejando la fuerza del resorte, más la fuerza del fluido 1, menos la fuerza del fluido 2. Y esta va a ser la forma en la que nosotros tenemos que encontrar, o va a ser la metodología que podemos usar para encontrar la fuerza del resorte. ¿Sí? Ahora, yo les pregunto, bueno, sabemos cómo calcular la fuerza del resorte, y les pregunto, bueno, ahora tenemos que encontrar estas variables. El peso, ¿cómo lo determino? Con la densidad del aluminio. Bien, con la densidad y el volumen, ¿sí? Podemos determinar el peso. O sea, podemos decir, bueno, el peso del cilindro de aluminio es masa por gravedad, ¿sí? La masa es densidad por el volumen, por gravedad nos da el peso del cuerpo, ¿sí? La densidad es un dato, ¿sí? Del aluminio. El volumen lo sabemos porque sabemos que tenemos un cubo de 15 centímetros de lado. El volumen lo sabemos y la gravedad también la conocemos. Entonces el peso lo podemos determinar de esta manera. ¿Sí? ¿Hasta acá se entiende? ¿Sí? ¿Sí, no? Más o menos. Sí, profe. Bien. Entonces, ¿qué nos falta? La fuerza del fluido. ¿Cómo determinamos la fuerza del fluido en el punto 1? Yo hice densidad del aceite ¿Sí? por gravedad, por H, Bien. por bueno, el área. Por el área. Bien, perfecto. ¿Y de dónde sale eso? De mirar ahí. Bien, perfecto. Pues sale de mirar y de analizar el problema, perfecto. Pero bueno, nosotros sabemos que la fuerza, si la podemos calcular, vamos a dibujar el cubito acá y vamos a hacer un diagrama de presiones, ¿sí? Nosotros sabemos que la fuerza la podemos calcular en su forma más general como la integral de la presión por diferencial de área, ¿sí? Recuerdan eso, ¿no? ¿Lo vieron en la teoría? ¿Puede volver a repetirlo, por favor? Que la fuerza, en su forma más general, la podemos calcular como la integral de la presión por diferencial de área, ¿sí? ¿Por qué podemos hacer esto? Porque si la presión, o sea, ¿por qué es la forma correcta? Porque si la presión es variable en función del área, la forma de calcular la fuerza varía. Pero ¿qué pasa? Si nosotros analizamos este problema, nosotros sabemos que la presión que tenemos en el punto 1, o si hacemos un diagrama de presiones,
¿qué vamos a encontrar? Vamos a hacer un diagrama de presiones del fluido de arriba. El diagrama de presiones, ¿vieron el diagrama de presiones, no? Sí, 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 estuvimos bien. Chicos, ¿nos podemos tomar un minutito que me voy a sonar la nariz? Sí, perfecto, no hay problema. Disculpen. Hola. ¿Están ahí? Sí, profe, estamos acá. Bueno, buenísimo. Disculpen, pasa que estoy medio congestionado. No pasa nada, profe, todo está muy igual. La época, el cambio de clima a mí me mata. Bueno, ¿qué les quería decir? Bueno, entonces, nosotros sabemos, les quería decir, nosotros sabemos que la fuerza, la forma más general de conocer la fuerza, para nosotros es hacer la integral de la presión por el diferencial de área. ¿Sí? Y otra de las maneras que tenemos, como una regla, es que la fuerza la podemos determinar calculando el volumen del diagrama de presiones. ¿Eso lo vieron? ¿Lo vieron eso? ¿Puede repetir, profe, qué cosa? Que la fuerza, nosotros, o sea, en la forma más general, para nosotros sabemos que es la integral de la presión por el diferencial de área. O sea que si la presión es variable, tenemos que hacer la integral, buscar la función de la presión con el área y calcularla. Pero en nuestra forma más, o sea, la otra forma que tenemos es con una regla que existe que la podemos determinar o podemos calcular el módulo de la fuerza calculando el volumen del diagrama de presiones. Creo ¿Lo que Tal recuerdan? vez sí lo lo vio el vimos, profe. no lo recuerdo, pero... Yo creo Bien. que no presté mucha atención, pero sí, creo que sí. Bueno, la idea es esta. Fíjense que el problema lo podemos resolver más rápido, pero bueno, la idea también es aprovechar el ejercicio para poder explicarles cosas, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es el diagrama de presiones? Bueno, ese es un diagrama que nos muestra cuánto vale la presión en cada posición que nosotros estemos considerando. Si sabemos que la presión siempre está ejerciendo una fuerza que es perpendicular al área de contacto. O sea, siempre que tengamos un área y un fluido estático, la fuerza que ejerce la presión de ese fluido sobre esa área es siempre perpendicular al área. Entonces, el diagrama de presiones siempre lo graficamos perpendicular a nuestra superficie, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que graficar, ¿sí? En el eje vertical, en este caso, la presión, ¿sí? Vamos a poner acá en este gráfico la presión, ¿sí? Del punto 1, y en cada punto tenemos que ir graficando cuánto vale la presión, ¿sí? Entonces, si yo les pregunto, en cada punto, ¿sí? De acá que nos paremos, en nuestro punto número 1, en cada uno de esos puntos, ¿cuánto vale la presión? ¿O qué podemos decir de la presión a esa profundidad? ¿Qué es la misma? Es la misma. ¿Y por qué es la misma? Porque están a la misma profundidad. Perfecto. Entonces, cada uno de estos puntos está a la misma profundidad. Y nosotros sabemos que para nosotros la presión la podemos calcular como
densidad por G por la altura de fluido que nosotros tenemos por encima. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si graficamos en el punto 1, sabemos que vamos a tener la misma presión. ¿Sí? O sea, en todos los puntos vamos a tener la misma presión. ¿Sí? Vamos a tener la misma presión. Entonces, nuestro diagrama de presiones nos queda de esta manera. Pero nosotros sabemos que esto es un cubo y esto es una superficie en realidad. O sea que nuestro diagrama de presiones, para nosotros es un diagrama de presiones volumétrico, ¿o no? ¿Sí? O sea, porque está sobre un volumen. O sea, esto es un cubo que tiene un determinado volumen, ¿no? Un cubo que tiene, no le voy a poner las medidas, pero es un cubo. Entonces nuestro diagrama de presiones es en todos los puntos de mi cubo está aplicada la misma presión. O sea, en todos los puntos superiores de la cara superior del cubo está la misma presión. ¿Sí? ¿Y cómo calculamos esa presión en el punto 1? La presión en el punto 1. ¿Cómo calculamos la presión en el punto 1? Densidad por gravedad por Densidad por gravedad Mm, por por- H. Fíjense que, la altura de fluido que tenemos por encima, por consigna, es H. ¿Sí? Y fíjense que es constante. Y entonces nosotros tenemos que en este lado, o sea, tenemos una presión, ¿sí? O sea, el eje este es la presión, y en este eje es la posición. Entonces, ¿cómo dijimos que podemos calcular la fuerza? La fuerza, si en su forma más general, nosotros la podemos calcular calculando el volumen del diagrama de presiones, ¿o no? Entonces, para nosotros, el volumen del diagrama de presiones, fíjense que es, en este lado, que tenemos presión por toda esta área. ¿Sí? O sea, presión por área es la fuerza ejercida del fluido 1. ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Ahora, ¿qué pasa si cómo que nos queda nuestro diagrama de presiones? O sea, vamos a seguir haciendo nuestro diagrama de presiones a lo largo de todo el cubo, ¿sí? Porque esto nos va a servir porque, digamos, es la misma metodología para resolver cualquier ejercicio de fuerza en placas, todo. Entonces, si nosotros queremos resolver, nosotros sabemos que tenemos hasta la mitad del cubo está bajo aceite y la otra mitad inferior está bajo agua. Entonces, ¿cómo nos queda nuestro volumen de diagrama de presiones? Fíjense que en este punto que estamos marcando, en la esquina del fluido, el fluido está a la misma profundidad en realidad que el punto superior, ¿o no? Entonces, la cara lateral, ¿nosotros qué vamos a tener? Vamos a tener una presión que va a ser igual a la presión 1, pero a medida que vayamos bajando, va a ir aumentando a medida que vayamos bajando. ¿Por qué? Porque está aumentando la cantidad de fluido que nosotros tenemos por encima de nuestro punto considerado. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Hasta este punto donde comenzamos a tener agua. ¿Y qué pasa con la presión cuando tenemos agua? ¿Cómo queda nuestro diagrama de presiones? ¿Cómo se les ocurre? seguirá aumentando a medida que va bajando. Bien, va a seguir aumentando a medida que va bajando. ¿Y va a aumentar más o va a aumentar menos? La tasa de aumento, ¿es más chica o más grande? Eso depende de la densidad. Exactamente, depende de la densidad. ¿Por qué? Porque nosotros vimos, muy bien, que la forma general es densidad por G por H. O sea que a medida que varía, fíjense que la función, esta es directamente es una función que depende de la altura. Y tenemos una constante, donde la constante es una pendiente en realidad. O sea, todo lo que acompañe en nuestro gráfico va a ser una pendiente. Como la gravedad es constante, a medida que aumente la densidad, la tasa de cambio va a ser más grande. O sea, la presión, si la densidad es más grande, la presión va a aumentar más con la altura. ¿Sí?
Entonces, fíjense que como la densidad del agua es mayor, la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico y la densidad del aceite es de 800 kilogramos por metro cúbico, entonces la tasa de cambio va a ser más grande y la presión va a aumentar más. Entonces, yo puedo graficar este diagrama de presiones así, con un aumento mayor. ¿Está bien eso? No, porque tiene que ser seguido del de arriba. Bien, perfecto. Tiene que ser seguido. O sea, los fluidos siempre tienen continuidad de presiones, ¿sí? O sea, si el fluido está en contacto, tenemos continuidad de presiones. O sea que el diagrama de presiones lo tenemos que continuar desde este punto, ¿sí? Y este es el diagrama de presiones total que tenemos sobre esta cara, ¿sí? Sabemos que sobre la otra cara, sobre la cara del lado izquierdo, vamos a tener exactamente el mismo diagrama de presiones. Y va a ser exactamente igual del otro lado, pero va a estar haciendo una fuerza, o la fuerza que está haciendo es en sentido opuesto. De manera tal que, como ya dijimos, las fuerzas resultantes total del sistema, la vamos a dibujar en rojo, la fuerza lateral 1 es igual a la fuerza lateral, vamos a poner fuerza lateral izquierda, con una I, y la fuerza lateral derecha, son iguales, ¿sí? Bueno, no me quedaron muy iguales, pero se entiende, ¿no? Que son iguales. ¿Sí o no? Hola. No, profe, dibújala de nuevo. No, mentira. Sí, se entiende. Bueno, dale. No, si quieren un mejor dibujante, tienen que buscar otro profe, porque conmigo, perdidísimo. Nunca me No, salió a pero se dibujar mejor. entiende, profe. Bueno. ¿Qué les iba a decir? Bueno, entonces ahora ¿qué nos queda? Buscar el diagrama de presiones en la cara inferior, ¿sí? Entonces, en la cara inferior, en este punto, ¿qué valor de presión tenemos? Fíjense que como están a la misma altura, vamos a tener este mismo valor de presión, ¿sí? Este mismo valor de presión es el mismo valor de presión que vamos a tener en este punto, ¿sí? Porque están a la misma altura. Pero sabemos que en cada punto inferior, digamos, como están a la misma altura, tienen la misma cantidad de fluido por encima, la presión es constante. Pero la presión, fíjense que es más grande que la presión que nosotros tenemos arriba, ¿sí? Y fíjense que la forma, o sea que la fuerza 1, nosotros dijimos que, o sea, esta fuerza resultante de este diagrama de presiones, esta fuerza 1, la podíamos calcular ¿cómo? Con el volumen del diagrama de presiones. Y para nosotros eso es presión 1 por área. La fuerza resultante de este diagrama de presiones en la cara inferior, la fuerza 2, también la podemos calcular como el volumen de nuestro diagrama de presiones. Pero como tenemos una presión constante sobre toda el área, entonces podemos calcularlo directamente como la presión 2 por el área, ¿sí? Finalmente, ¿se entiende más hasta acá? Sí, profe. Bien, finalmente, ¿qué tenemos que hacer para poder resolver esto? Necesitamos conocer cuánto vale la presión 1 y cuánto vale la presión 2, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculamos la presión en el punto 1? Vamos a poner el dibujito de vuelta acá más cerca. Para que lo vayan viendo. ¿Cómo calculamos la presión en ese punto 1? Densidad del aceite por gravedad por H. Densidad del aceite por gravedad por H, que es la incógnita esta que tenemos acá, H. ¿Sí? Y la presión 2, ¿cómo la calculamos? Densidad del agua por gravedad. Densidad del agua, entonces densidad del aceite, densidad del agua por gravedad, ¿por qué? Por, sería 7,5. Bueno, es ponerle que eso sea L. O por H. ¿Ahí hay una H prima o H? Yo acá le puse H'.
Ah, bueno, por H' sería. por H'. ¿Están todos de acuerdo? ¿Sí, no? Sí, sí. No, profe. Yo. Hay diferencias acá. No, es que yo fui la que dije eso, pero no. Porque hay dos Bueno, densidades. bien, perfecto. Hay dos densidades. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si tenemos dos densidades? Fíjate que si lo calculamos de esta manera, estás considerando que tenemos agua solamente, o sea, que solamente por encima tenemos agua. Y realmente no pasa eso. Claro, Tenemos más. ¿Sí? claro, sí, hay que sumar Entonces, ahí. hay que sumar. ¿Qué tenemos que hacer? Es ir sumando. La del aceite, esta es la del agua. Esta es la del aceite. Entonces tenemos que ir sumando. ¿Y cómo hacemos? Tenemos que sumar todas las presiones que nosotros tengamos por encima. ¿Sí? Entonces, fíjense que nosotros podemos decir, bueno, la presión en el punto 2, ¿sí? Va a ser la presión que tenga debido al aceite que tenga por encima, más la presión que tenga debido al agua que tengo por encima. ¿Sí? Entonces podemos decir, bueno, la presión 2 va a ser la densidad del aceite por G por la altura H de aceite más qué, más 7,5. ¿Sí? Más 7,5 más la densidad del agua por la gravedad por 7,5, esta distancia. Por 7,5. ¿Sí? Sí, profe, ahí sí. ¿Sí? ¿Todo les queda claro por qué tenemos que sumar la presión de esta manera? Sí, se entendió. Bien, buenísimo. Esa es la idea. Fíjense que siempre que nosotros tengamos un problema de este tipo, es importante tener en cuenta esto, la continuidad de presiones, hacer bien los diagramas de presiones y luego ya pasa a ser hasta incluso un cálculo geométrico, o sea, calcular un volumen de un diagrama para poder conocer la fuerza resultante. ¿Sí? Entonces, fíjense que si somos metódicos, vamos a poder resolver el problema. ¿Sí? Pero bueno, fíjense que a nosotros lo que nos pedía resolver era la fuerza del resorte. Entonces, bueno, reemplacemos todo esto que tenemos acá en la ecuación de la fuerza del resorte. Entonces sabemos, finalmente nos queda que la fuerza del resorte es igual al peso, pero el peso era la densidad del aluminio por el volumen del aluminio por la gravedad más la fuerza del fluido 1, que para nosotros es presión 1 por área, pero presión 1 es densidad del aceite, esto es la presión 1, digamos, por G por H por el área menos, se me fue el gráfico de la escala del dibujo, menos, perdón, acá, menos la fuerza del fluido 2. Y para nosotros, la fuerza del fluido 2, fíjense que es presión 2 por área. Y presión 2 es densidad del aceite por G por H más 7,5 más, perdón, más densidad del agua por G por 7,5 por 7,5 por el área. ¿Sí? Entonces, fíjense que esta es la forma en la que nosotros podemos conocer la fuerza del resorte en función de todas las variables que son conocidas. Ustedes me pueden decir, bueno, pero está la H, que la H no sabemos cuánto vale. Bueno, pero fíjense que la H tenemos el mismo término sumando y el mismo término restando, porque acá podemos sacar factor común, densidad del aceite por G por H, más densidad del aceite por G por 7,5, y este término se nos va, o sea, los términos de la H se nos van a ir. ¿Sí? ¿Necesitan que lo hagamos o se entiende? ¿Se No, entendió? profe, está bien. Bien. Entonces, esa es una metodología en la que podemos resolver este ejercicio. Finalmente determinamos la fuerza del resorte. ¿Sí? Y terminamos nuestro problema. O sea, obviamente les dejo los cálculos para ustedes, pero bueno, determinamos la fuerza del resorte. ¿Sí?
Sí, profe, gracias. Bien. Esa sería la metodología. Fíjense que en este caso, justamente como teníamos la misma altura por encima y la misma por debajo, o sea, y la misma altura luego restando por el otro lado, la H se independiza de la H. Y de hecho ya van a ver que cuando hagan empuje, también se independiza de la H. O sea, no depende de la H, sino de que tenga fluido por encima y que tenga por debajo. Y ya está. Y después depende del volumen del fluido desalojado. Ya lo van a ver. Pero bueno, ese sería el mecanismo para resolver el problema. Ahora, importantísimo, para cualquier ejercicio que ustedes resuelvan, tenemos que plantear bien el diagrama de presiones. Entonces, lo primero y fundamental es plantear bien un diagrama de presiones, ¿sí? Y el diagrama de presiones lo podemos plantear, como lo hicimos acá, en cualquier cara, y eso lo podemos trasladar a cualquier otra superficie que nosotros queramos. El diagrama de presiones siempre lo planteamos de la misma forma. Tenemos que tener en cuenta la presión en cada punto, y la presión depende de la profundidad la profundidad o de la cantidad de agua o de líquido que nosotros tengamos por encima, ¿sí? Una vez que lo hacemos bien, podemos determinar la fuerza de un fluido como el volumen del diagrama de presiones. Eso facilita los cálculos porque si no se complejizan. ¿Por qué decimos que se complejizan? Ahora, imagínense que yo les pregunto, ¿sí? Les pregunto, calculemos cuál es la fuerza resultante en la cara izquierda de nuestro cubo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si nosotros vemos nuestro cubo y le pregunto la fuerza resultante en nuestro cubo, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver un diagrama de presiones que, como ya vimos, tiene una presión inicial, debido a que teníamos un fluido por encima, y luego aumenta esa presión debido a que tenemos un fluido más denso por debajo, ¿sí? Entonces acá tenemos nuestro diagrama de presiones, ¿sí? Y si yo les pregunto, calculen la fuerza resultante del fluido, ¿cómo lo harían? ¿Qué se les ocurre? Ahí no sé por qué no tiene el mismo fluido. Bien, Entonces entonces, no sé. en principio, ¿qué podríamos decir? Bueno, la regla general es presión diferencial de área, ¿o no? Sí. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que agarrar un pedacito de área, vamos a dibujar el cubo en 3D, a ver si me sale. El cubito, perdón, vamos a ponerlo en negro. El cubito en 3D. Eh, bueno, vamos a hacerlo con la prima. Si lo llamo. El cubito en 3D. Bien. Y bueno, el diagrama de presiones sabemos que es un diagrama volumétrico, ¿no? O sea, se extiende en todo el volumen. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que agarrar un pedacito de área, o sea, agarrar un pedacito así infinitesimal de área, ver cuál es la presión que tiene, o sea, agarrar este pedacito que tiene un diferencial de área, ver cuál es la presión que tiene e integrarlo. ¿Y la presión sería constante? No, porque a medida que eh, bajamos hay más presión. Bien, A medida que es entonces, mayor la altura, mayor la presión. perfecto. A medida que tenemos más columna de fluido por encima, la presión aumenta. E incluso, o sea, que tendríamos que armar una función de la presión en función del área, e incluso tendríamos dos funciones. ¿Por qué? Porque en una, el ritmo de crecimiento tiene una pendiente, o sea que tenemos una determinada ley de variación de presión, y en otro punto, donde cambiamos de fluido, tenemos otra función, ¿o no? Entonces, fíjense que este camino es más engorroso. Lo podemos hacer tranquilamente, pero es más engorroso. ¿Cuál era la otra metodología? Era calcularlo con el volumen del diagrama de presiones. O sea, podemos calcular el módulo de la fuerza del fluido calculando el volumen del diagrama de presiones.
¿Y cuál es nuestro diagrama de presiones? Es este que vamos a dibujar completo. Tenemos que calcular todo este volumen, y si calculamos un volumen, ya podemos calcular la fuerza resultante del fluido. Entonces, fíjense cuánto más fácil es, porque a qué nos, o sea, ¿en qué termina convirtiéndose en este problema? En resolver o determinar un volumen, donde nosotros sabemos que el eje perpendicular a la superficie es la presión y el eje vertical es la posición. Entonces, fíjense que nosotros podemos dividir esta figura en figuras más simples. En principio la podríamos dividir en dos, ¿sí? Esta figura inicial de acá arriba, ¿qué es? Un trapecio. Y la figura de abajo, otro trapecio. ¿Sí? Se ve que es un trapecio y otro trapecio. Entonces, la forma de calcular el módulo de la fuerza se convierte en calcular el volumen de dos trapecios. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, eso sí. Em, pero, ¿cuál sería? Porque en una te va a dar una resultante y en otro te va a dar otra, ¿o no? Bien. Si agarramos las dos figuras, por así decirlo, y nosotros las separamos, es un artilugio que hacemos nosotros. Separamos las dos figuras para calcular el volumen de manera más simple. Pero si nosotros queremos obtener el efecto total, ¿qué hacemos? ¿Sí? O sea, ¿se entiende lo que pregunta su compañera? Su compañera pregunta, bueno, si nosotros dividimos el problema y calculamos una fuerza resultante de ese trapecio chiquitito, perdón, vamos a coger un marrón, así es, somos coherentes, calculamos esta fuerza resultante, vamos a llamarla prima, y calculamos la fuerza resultante de este ¿Lo segundo, sumaríamos, profe? lo sumamos, perfecto. La fuerza resultante es la suma de las dos fuerzas. Fíjense que para el módulo de la fuerza es simple, ¿sí? Después para calcular el punto de aplicación cambia, pero el módulo de la fuerza es simple. ¿Por qué? Porque nosotros podemos dividir nuestras figuras las veces que queramos, calculamos el volumen de cada una y las sumamos y obtenemos el volumen total, o lo que es lo mismo, en este caso, la fuerza total del fluido. O sea que la fuerza total va a ser la sumatoria de Fr', de F del fluido U', más la fuerza del fluido prima'. Y obtenemos la fuerza total. ¿Sí? Entonces, el problema, una vez que, o sea, ¿cuál es la moraleja? Que una vez que nosotros construimos de manera correcta el diagrama de cuerpo libre, luego calcular la fuerza del fluido ya se resulta un problema más simple. Con muchas variables puede ser dependiendo del problema, pero ya resulta un problema geométrico. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la moraleja? Hagamos un buen diagrama de presiones, un buen diagrama de cuerpo libre, trabajémoslo por partes, si necesitamos superponemos los efectos y obtenemos eh, la metodología para resolver cualquier problema. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, quedó claro. Bueno, buenísimo. Bueno, esta es la Sí. idea para resolver la mayoría de los problemas. De hecho, todos se resuelven de la misma forma, digamos. Siempre hacemos un diagrama de cuerpo libre, buscamos la variable que necesitamos, hacemos un diagrama de presiones. Para calcular la fuerza resultante buscamos el volumen de ese diagrama de presiones y dependiendo de si necesitamos o no la fuerza, el punto de aplicación de la fuerza, ya vamos a tener que usar otro método como el teorema de Varignon. Así que no sé si ya lo vieron o no. ¿Lo vieron? No sé la verdad. Bueno. Bueno, pero no importa, creo que tenemos tiempo para esto. Así que bueno, esa sería la metodología para resolver estos ejercicios. ¿Quedó claro más o menos? Sí, profe.
Bueno, buenísimo. Fíjense que en realidad el problema que resolvimos era simple, pero de paso aprovechamos a meter la metodología para resolver cualquier problema. Y van a ver que cualquier problema de fuerzas en placas o lo que fuere, se calcula exactamente de la misma manera. Sí es importante hacer bien los diagramas, identificar bien cómo varían las presiones y hacer bien los diagramas. ¿Sí? Bueno. Bueno, ¿alguna duda más que quieran consultar? Yo no. Bueno, ¿alguien? Yo por ahora no, profe, gracias. Bueno, de nada. Bueno, entonces quedamos en esto. Resuelvan el ejercicio 4 del trabajo práctico extra de deformaciones